Muy bien, vamos a continuar entonces con la siguiente parte de el análisis de esta variable macroeconómica que estamos analizando, que es la producción agregada. Ok, entonces, habíamos analizado qué era la producción real, el Producto Interno Bruto real, y qué es el Producto Interno Potencial, ¿verdad? Y habíamos observado que en la realidad muchas veces la producción prevista, que es el potencial, fluctúa, la producción real fluctúa alrededor de ese potencial pronosticado. Ese producto real fluctúa alrededor del PIB potencial durante el ciclo económico, que vamos a analizar qué es eso de ciclo económico. El ciclo económico es el movimiento periódico de altibajos de la producción. Se observa a través de las fluctuaciones del PIB real o esta fluctuación lo vemos manifestado a través del PIB real, es decir, la producción generada en un país alrededor del PIB potencial o la proyección de lo que se va a producir en relación a ciclos pasados. Y los cambios se pueden deber a múltiples razones como el desempleo, el descubrimiento de nuevos recursos, la inyección de capital e inversión, los paros laborales, pandemias, entre otros. Es decir, que hay fenómenos agregados macroeconómicos o fenómenos macroeconómicos o variables macroeconómicas que afectan la producción a bien o mal, ¿verdad? Y que generan picos de alza y baja en la producción del país reportada, ¿verdad? Ahí vemos, por ejemplo, un periodo de 1996-2003 de la economía de Estados Unidos. Vemos el PIB real que está reportado en azul y el PIB potencial que fue un pronóstico elaborado con base en periodos anteriores de cómo se debió haber comportado la economía con base en la capacidad instalada y el crecimiento, digamos, natural año con año. Y vemos lo siguiente, de lo pronosticado desde el 2000 desde el 96 al 2000, un crecimiento por encima de lo proyectado, de lo planteado, de lo que la economía era capaz de producir. ¿Por qué? Pudo haber habido muchas cuestiones, como dice, ¿verdad? Una nueva empresa, inversión extranjera directa, algo que ocasiona que la economía se acelerara por encima de lo pronosticado. Cualquiera que pudiera ser ese efecto, fenómeno que lo aceleró. Esa aceleración en la producción o crecimiento en la producción se le llama periodo de expansión económica. Es decir, que estamos produciendo por encima de lo planteado pronosticado. Expandimos la capacidad de producción. Va a llegar un punto en el que la expansión ya no puede seguir creciendo porque digamos, ese fenómeno impulsor termina de agotarse, ¿no? Digamos, encontramos un nuevo yacimiento petrolero que se explotó a lo largo de 10 años, pues al final va a haber digamos, un decaimiento de ese dinamismo que se produjo en un primer momento, que ocasionó una expansión en la capacidad de producción, ¿verdad? Bueno, hecho en la producción. Y eso me va a llevar a un aumento en la capacidad de producción o las posibilidades de producción. ¿Cómo se ve ese aumento? Pues en el crecimiento o la pendiente que va a tener esa línea de producción, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, desde el inicio al final hubo un crecimiento, pudo haber alzas y bajas, pero siempre estamos por encima de años anteriores, ¿verdad? Esa pendiente positiva de la gráfica es lo que nos expresa la expansión de las posibilidades de producción. Va a llegar entonces un momento en el que la expansión ya no puede seguir creciendo porque se agota ese efecto impulsor en la economía, llámese cualquiera que fuera, y va a ocasionar digamos, por el agotamiento, porque ya no hay más, digamos, que impulse esa expansión, ¿verdad? O ese fenómeno termina de ser aprovechado y llega a la cima y genera una recesión, un decaimiento en la producción. Simplemente es una regulación de la economía que sobreexplotó un recurso un determinado momento, que aprovechó el boom de un fenómeno. Después ese boom ya deja de tener efecto, se vuelve a estabilizar la economía, genera una caída, ¿verdad? Digamos, tenemos un pozo petrolero enorme que se explotó, se acabó, pues se despiden a todas las personas que estaban en el ramo de petróleos, ¿no? Y es algo natural porque no habría sostenibilidad en explorar un recurso que ya no existe, por ejemplo, ¿verdad? O aprovechar una patente, un producto nuevo, innovador, que en determinado momento deja de ser nuevo e innovador. Bueno, genera esa recesión. Que va a llegar un momento en el que dicha recesión, digamos, puede ser más o menos larga,
va a dejar de decrecer, ¿verdad? Digamos, termina y llega a un punto de estabilidad, que le llamamos valle, el punto más bajo de una recesión, y vuelve a estabilizarse un comportamiento similar al potencial, ¿verdad? Este ciclo es continuo, es cíclico, valga la redundancia, que siempre lleva una expansión, una cima, recesión, valle y vuelta a la expansión, ¿verdad? Es el ciclo natural de la economía, ¿verdad? Aquí viene, por ejemplo, y un poco desactualizado, desde los 1993 al 2022, la producción interna bruta de México en particular, ya desestacionalizado a base de 2013, es decir, que se le quitó el efecto inflacionario, y vemos ese comportamiento que estamos analizando, fluctuaciones de la producción real del país con base en una trayectoria, una pendiente calculada a lo largo de los años, ¿verdad? Y podemos ver los tres momentos que estamos analizando. Primero, esos momentos en el que la economía creció por encima de lo pronosticado o de la media, momentos en los que la economía decreció o tuvo valles y épocas de recesión, ¿verdad? En la economía. Y en particular vemos, digamos, aquí digamos el foco de todo esto es que desde 1923 la economía ha venido en un crecimiento mejor lento, no con tasas de crecimiento exponenciales del 15% anual, de 20% anual, pero sí con un crecimiento que se ha mantenido a lo largo de los años, ¿verdad? A lo largo de estos últimos 20 años, duplicamos la producción, el Producto Interno Bruto del país, ¿verdad? A lo que vamos. Se muestra aquí el ciclo económico, los momentos de recesión, los momentos de expansión, los valles y los picos, ¿verdad? Los valles y las cimas de la economía. Este, y vemos que la capacidad de producción del país ha crecido a lo largo de los años, igual que en otros muchos países, ¿verdad? Pero ese momento en el que la producción a lo largo de los años se ha mantenido por encima o siempre, digamos, de promedio, ¿verdad? Siempre en un momento más alto que el anterior, ese es el aumento de la capacidad de producción del país. Y eso se ve reflejado a través de la contabilización de la producción en el país a lo largo de los años. Esto es lo que nos muestra si hay crecimiento o no en la economía, es decir, crecimiento en la capacidad de producción, ¿verdad? Concepto que es muy diferente y hay que tener esa aclaración al concepto de desarrollo económico, ¿verdad? Que son dos conceptos ligados, pero que no son necesariamente el mismo, ¿verdad? Este, y nada más para aclarar, el crecimiento económico simplemente me remite al el aumento de la capacidad de producción de un país, ¿verdad? Es producir por producir, crecer en la cantidad de bienes y servicios que se pueden producir. El desarrollo económico, primeramente, tiene la condición de requerir que el país tenga la capacidad de producción para después mejorar las condiciones de los ciudadanos, ¿verdad? Ese es el verdadero desarrollo económico, ¿verdad? Que muchas veces se confunde con crecimiento económico. Crecimiento es simplemente aumento de la capacidad de producción. Desarrollo es la mejora de las condiciones de vida, que para ello es requerido poder cubrir el aspecto de la economía que va a repercutir en todas las áreas que después se tienen que mejorar. Si no hay ese crecimiento sostenido de la economía que me garantice empleo, salud, servicios públicos, comercio, ¿verdad? En general, todo lo que implica una buena economía que repercute en el bienestar social, pues no podemos estar trabajando en la mejora de ello si todavía hay rezagos en la economía como la pobreza, la marginación y otros, ¿verdad? Pero bueno, eso es un pequeño paréntesis. Ahora, para definir cada una de las fases del ciclo económico que ya hemos visto, vamos a ver la definición. Primeramente está recesión. Ese es el periodo durante el cual el Producto Interno Bruto real disminuye o se generan tasas de crecimiento negativas en la economía o tasas negativas de crecimiento, ¿verdad? Que son un poco contradictorios, pero simplemente nos indica que la economía de un periodo a otro disminuyó. Y el cálculo del porcentaje de esa disminución sigue siendo un cálculo porcentual, pero presentado a través de signo negativo, ¿verdad? Una disminución en la producción, ¿verdad? Y esto para decir formalmente que es una recesión nos remite que tenemos que tener al menos 2 trimestres o 6 meses consecutivos de un estado de decaimiento en la producción del país, ¿verdad? Por ejemplo, muchos decían, la pandemia fue una recesión, sí, pero no fue una recesión típica porque duró menos de 6 meses. Realmente el valle en el que se presentó y hubo una recuperación casi, casi inmediata, ¿verdad? Fue un fenómeno de una recesión corta, ¿verdad? Porque hubo un decaimiento de la producción, pero una recuperación casi, casi inmediata.
Después expansión, dices un periodo durante el cual el Producto Interno Bruto real de la economía aumenta o que se generan tasas de crecientes positivas, ¿verdad? Ahora, la pregunta aquí que nos atañe es, ¿es mal una recesión? ¿Verdad? Primeramente, ¿qué implica una recesión? De entrada sabemos que es una reducción en la producción del país durante un periodo largo. Esto nos implica que hay una pérdida de recuperar la productividad, o lo que es lo mismo. Por ejemplo, y yo utilizo mucho el ejemplo de la pandemia, fue un año, 2 años de que no se produjo lo que pudo haberse producido. Fueron momentos en los que no hubieron, las empresas estuvieron cerradas, no hubo actividad. Es decir, que todo lo que se pudo haber producido, digamos, el tiempo que se le pudo haber dedicado a la producción de cantidad N de productos, no se les dedicó. Es tiempo que ya no se va a recuperar. Son productos que ya no se generaron. Que durante la pandemia, aparte que se redujo la producción, también hubo una reducción general de la demanda de bienes y servicios. Bueno, con eso más o menos este, pudimos sobrepasar ese momento. Pero si se hubiera mantenido, si fuéramos un país, digamos, estrictamente comercial, el hecho de no haber producido para comercial, por ejemplo, nos hubiera ahorcado en el futuro inmediato, ¿verdad? Pero bueno, se perdió la posibilidad de haber producido una serie de bienes y servicios que ahorita no podríamos ni imaginar que no se produjo. Después se generan una escasez de productos y con ello inflación a corto plazo. Si no se producen bienes y servicios, digamos, no se sigue resurtiendo al mercado de esos productos y la reducción de productos nos va a generar inflación. Hay muchas personas queriendo bienes y servicios de manera general, hay pocos productos en el mercado, va a generar una inflación de corto plazo. Es decir, que los productores van a tener que ofrecer sus productos más caros. Se genera desempleo, ¿verdad? Si no producimos, pues no requerimos personas para generar esos bienes y servicios, pues vamos a estar que templando a desocupar a las personas. Las empresas cierran, ¿verdad? Si no pueden producir, digamos, estoy enlistando todo lo que pasó durante la pandemia. Hay una reducción de los ingresos gubernamentales y con ello del gasto público de las obras públicas, entre otros muchos efectos que produce la recesión y por ello en general no es deseable, aunque tampoco puede ser, digamos, tampoco se puede frenar. Es un ciclo, es algo natural que se puede paliar de cierta manera. Bien, con esto estaríamos cerrando esta cápsula. Continuaremos con las siguientes en las futuras cápsulas.